160.25. Son libras, ¿no? Ahí está. Entonces este es para T1. No sé si quede claro. Y entonces, bueno, como ahorita pues va a ser, tenemos que de alguna manera ponernos de acuerdo, ¿sí? Siempre cuando me pongan el resultado, pónganmelo en un cuadro rojo, ¿no? Ahí está. Entonces ya tengo cuánto vale T1 y cuánto vale T2, ¿cierto? ¿Sí se entendió esta parte? O sea, aquí lo que usé es algo que se conoce como la ley del seno. ¿Sí? A eso le llamamos ley del seno. Ok. Se ha medio raro eso, ¿no? Listo. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Cómo sacamos las tensiones? Entonces ya tenemos cuánto vale T1 y T2. Nos salió ligeramente diferente, ¿verdad? 3.660, 3.670, pues más o menos como 10. Y acá 2.588, 2.590. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije que daba ligeramente a veces diferente de lo que normalmente ponen en el libro? Porque aquí en el libro aproximan mucho. Ya tenemos cuánto vale las tensiones y con eso resolvemos el inciso A. Ahora vamos con el inciso B. Dice el valor alfa tal que la tensión de esta cuerda de 2 sea mínima. Entonces, cuando una tensión es mínima, y eso, bueno, se lo tiene que aprender casi de memoria, ¿sí? Porque en el caso cuando una tensión es mínima, pues es justamente cuando a este vector, que bueno, ahorita lo voy a imprimir, voy a seleccionar aquí todo. Entonces, cuando una tensión es mínima, pues cuando lo que hacemos es el vector, que en este caso tengo yo aquí, que era el vector B, es el que estoy tratando de que sea mínima, ¿sí? Hace un ángulo de 90 grados con el otro vector, ¿sí? Entonces, la tensión entre los dos vectores, entre los que componen la resultante, debe ser igual a 90 grados. Entonces, aquí lo voy a poner así, para que... Quiere decir que nosotros lo tenemos aquí a ese vector, ¿sí? Lo tenemos así, ¿no? Que es un ángulo que nos llevan aquí, que es de 45 grados, ¿no? Acá está de 45. Sin embargo, ¿cuánto es el ángulo que hace con el vector T1? Pues es de 101, ¿sí? Entonces, debe de ser tal que, ahorita voy a dibujar aquí. Entonces, este sería T2. Voy a poner aquí T2. Y T1 está haciendo un ángulo de... Aquí voy a poner, es este, ¿no? ¿Sí? Está haciendo un ángulo de 105. Este ángulo de aquí es de 105.
Entonces lo debo de mover tal que en realidad el vector ahora nuevo entre los dos sistemas queden de manera perpendicular. No sé si entienden eso. Entonces lo que voy a hacer ahora es continuar lo que son las líneas, ¿sí?, para este sistema. Esta sería la continuación de mi vector T1, ¿cierto? Y entonces, no lo voy a mover porque aquí dicen que a ese no le pasa nada, ¿sí? Dicen que es alfa, pero en la cuerda 2. Entonces, no se mueve, el que se mueve es T2. De tal manera que, entonces, si ahora lo que yo quiero es que se mueva, y sé que este ángulo es de 105, lo voy proyectando de tal manera que ahora me quede de manera perpendicular. ¿Cómo sabemos cuándo nos queda de manera perpendicular, chicos? Pues cuando este vector que está aquí con el punto de referencia hace un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces, por eso es que ahora yo lo voy a mover. No sé, va de aquí, lo muevo. ¿Ahí creen que sean 90? ¿En este punto? ¿Sí? ¿Creen que ahí sean 90? Pues sí, porque generalmente pues me debo de poder dibujar aquí a un cuadrito, ¿cierto? Ahí está. ¿Sí? Entonces eso es lo que se movió mi vector, y ahí ya tengo que entonces ya T2 lo moví a 90 grados con respecto a T1, por lo tanto están haciendo una perpendicular, quiere decir que se tocan las dos así, haciéndolo un ángulo de 90 grados, y siempre que los vectores están así, se dice que la tensión es mínima. Eso se lo deben de aprender de memoria. Entonces, de acuerdo a este triangulito, les preguntaría, ya sabemos, ya no vale 105, ahora vale 90, ¿cierto? ¿Sí? Entonces aquí le voy a poner que ahora ángulo vale 90 grados. ¿Sí? Y en realidad no lo moví, sí, es de aquí, entonces por lo tanto, ¿cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto valdría? Pues el mismo, ¿no? Voy a irme aquí para verlo, que sería 30 grados, ¿cierto? Entonces ese sigue siendo de 30 grados. Por lo tanto, ¿cuánto vale el otro? Si vale 30, vale 90, ahora ¿de cuánto me quedó el otro ángulo? ¿Sí están ahí o ya se fueron? 60. Este ángulo de acá. 30, 90, 60. 90, 30, y entonces debe valer 60, ¿no? ¿Me dan los 180 o no? Sí. Me voy a poner, sí. Sí. Entonces este angulito vale 60. Y voy a poner 2 grados, ¿no? 60 grados. Listo, ya está. Entonces, déjenme ver aquí otra vez que nos preguntan el valor alfa, tal que la tensión, ¿sí?, de la cuerda 2 sea mínima. Entonces, pues ya tenemos cuánto vale alfa. ¿Cuánto vale alfa? Pues 30 grados, ¿sí? Entonces aquí alfa, voy a poner así, vale 60 grados. Voy a escribir 60 grados. Listo. O sea, ya. Ahora, obviamente, pues eso lo tendríamos que comprobar, ¿no? ¿Cómo sabemos que efectivamente la tensión es mínima? Si teníamos una tensión inicial que calculamos aquí T2 de 2600, ahora debería de ser menor que 2600. ¿Sí? Entonces, ideas, ¿cómo calculamos ahora la nueva tensión? ¿Quién me puede decir? Sin ver el resultado del libro.
Entonces, ¿cuánto valdría ahora T2 y cómo la calculo? La podemos calcular igual que la otra, nada más cambiando el seno al seno de 60, ¿no? A seno de 60, vamos a hacerlo. ¿Sí? Entonces sería, usted dice que T2 es igual ¿a cuánto? A 500 libras por el seno de 60 entre 5,000, ¿no? Ajá, y 5,000, perdón. Ajá. Por el seno de 60 entre el seno de 90. Ok. Entonces esto es chiquito. Entre el seno de 90, dice, ¿no? ¿Lo pueden calcular por? Da 4,330.13. Perfecto. Entonces esto es igual a 4,330.13 libras. ¿Y si es menos que la que teníamos? Sí, es menos. Vamos a ver. No, yo creo que calculó otra porque era de 2,600 y nos debe dar menos de 2,600. Otra vez, ¿cuánto nos da? 4,000 es más. Entonces algo hay ahí, claro, ¿no? Déjenme ver. Porque se está diciendo que es es que creo que el problema viene de está usando la ley del seno. Sí. Ahí, ¿sí? Sí. Que sería entre por T2 entre el seno de, es que aquí es, como T2, es entre el seno de enfrente, del ángulo de enfrente, eso es lo que falló. Sería de 30 y no de 60. No sé si ve. Sí. Sí. Acá es donde está mal hecha. O sea, sería 30 y no los 90. No sé si por ahí alguien sepa por qué es 30 y no los 90, porque como acuérdense que la tensión es esta la que estamos queriendo saber. Entonces este 2 entre el seno del ángulo que da, o sea, es sí, y entonces el ángulo es este, ¿sí? Por eso le corresponde. Si lo quieren calcular otra vez, por favor, entonces, ¿cuánto es? Es que ahora me da más, da 8,660. ¿Cuánto le da? 8,660, pero es más. Tendría que dar 2,500. Ajá. No, es que aquí hay otro, Doctora, ¿no sería...? porque este es, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Es que... El seno de abajo no es seno de 90. Ajá, sí. Vamos a hacerlo bien, ¿no? O sea, si queremos usar la ley del seno sería que... Quiero usar los 5,000. Las 5,000 libras es igual a... ¿Entre el seno de quién? 5,000 es entre el seno de 90, ¿cierto? Porque es 5. Entonces voy a tirar aquí la línea. Si este es mi vector, el ángulo que le corresponde frente es 90, ¿cierto? Entonces aquí es entre ahora. Aquí. Entre el seno de 90. Y ahora sí nos va a dar. No sé qué estoy haciendo. Vamos a seleccionar esto. ¿Sí? Entonces esto es entre seno de 90. ¿Ok? ¿Y esto es igual a quién? Pues es igual a
T2, que es lo que quiero yo saber. T2 entre quién, entre el seno es igual a T2 entre el seno de 30, ¿no? Ahora sí despejan bien. No sé si quede claro. Vamos a hacer entre el seno, como es este, es entre el seno de 30. ¿Sale? Esto es igual. Es que hay que tener cuidado. Y entonces, ahora sí, ¿qué hicimos mal? Porque este T2 va aquí y serían 5000, ¿sí? Por el seno de 30 entre el seno de 90. Eso es lo que está mal, ¿no? Entonces vamos a corregirlo ahí. Y si lo pueden hacer ahora sí, por favor. ¿Sigo estando mal? Creo que daba 2500. Sí, entre el seno de 90, ¿no? 2500. Perfecto. O sea, no iba. ¿Sale? 2500, chicos. ¿Todos? Si no lo hacen, después se les olvida. Vamos a ver si sí. Sí, Sí, dan 2500. Sí, dan 2500. Ok. Pero entonces ya vieron cuál fue el errorcito, ¿no? Que se estaba planteando mal aquí el despeje y los ángulos, ¿sí? Entonces nos da 2500. Entonces con eso corroboramos que efectivamente, sí, ahora si ponemos el sistema T2 a 90 grados de T1, pues sí va a disminuir de 2590 a 2500, ¿sí? Por lo tanto, la tensión se hace mínima. No sé si quede claro eso. Entonces, siempre que les pregunten, porque en los ejercicios aparece varias veces, ¿no? Que tienen que calcular la tensión para que puedan ustedes encontrarla, pues es poner los dos vectores de manera perpendicular. Ok. No sé si tengan alguna duda sobre esto. ¿No? ¿Sí queda claro? Sí, todo claro. Perfecto. Bueno, entonces, y entonces aquí usamos el método de trigonometría, o sea, lo que es trigonometría para resolver este sistema, ¿no? Ok. Entonces, todavía no vemos el método del triángulo. Ya vimos el geométrico, el del paralelogramo y solución trigonométrica. ¿Dudas hasta aquí? Entonces vamos ahora con el otro método, que creo que es el que sigue. Bueno, quería yo ver nada más cómo hicieron algunos la tarea. Déjenme generar aquí en descargas. Creo que... A ver. Ahorita la paso a mí. Vamos a dar una aleatoria. Aquí. Hay otro del ángulo completo.
concreto, esto es 85. Muy bien. Todos dieron el ángulo completo. Por ejemplo, aquí no me indica este ángulo al cual pertenece, ¿no? Miguel Méndez. Nada más para que tenga cuidado cuando reporte el ángulo, ¿sí? Porque sí, es un ángulo, pero ¿a cuál ángulo pertenece? ¿Es este de acá? ¿Es este o es este? ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado cuando uno lo reporte. Déjenme ver si alguien usó otro ángulo. Okay. Igual está reportando el mismo, pero no me indica, ¿sí? A qué ángulo es esta resultante. Por lo tanto, nada más es para que nos vayamos poniendo de acuerdo, porque eso tendría una penalización, chicos, ¿sí? No me están indicando qué ángulo es el que están reportando, ¿no? A menos que lo pongan aquí en la figura, pero tampoco lo veo. Entonces, para que tengan cuidado. Okay. Bueno. Entonces, tendrían que ponerme como en la primera tarea que chequé, ¿sí? Que es el ángulo. No sé si quiere decir así como lo hizo esto, ¿sí? Esto es importante. Ok, ¿dudas hasta acá? Nada más para que sepan cómo me gusta, ¿no? Que pongan. Ok. Bueno, entonces vamos a, creo que lo que sigue es ya el método del triángulo, que son tareas con esos métodos. Pues nada más, bueno, nosotros estamos haciendo el análisis de vectores. Acuérdense que ahí están los vectores que llamamos unitarios, ¿sí? Dentro del sistema, y están referidos a los vectores que se conocen como J y K. El K saldría en este caso de la pata, es en Z, ¿sí? Y estos vectores son los que me van a dar la dirección, ¿sí? Y va sobre X, J va sobre Y y K va sobre Z, ¿sí? Entonces, habíamos discutido, cuando yo represento a un vector, tengo que expresarlo en estos términos, que es con respecto a los vectores unitarios, y en el libro usan una letra más gruesa para los vectores. Si se fijan aquí, esta F es diferente de esta F. Por lo tanto, las que están oscuritas son vectores, las que no están oscuras son escalares. Entonces, quiere decir que en este caso Fx y Fy son las componentes escalares de los vectores ¿quiénes? De I y de J, que van en la dirección I y J, ¿sí? Entonces, a estos, a Fx y Fy, le llamamos las componentes escalares o componentes rectangulares, también así se les conoce, de lo que sería la fuerza en términos vectoriales. Ok. Y bueno, si nosotros ahora a un vector que es esta F, ¿sí? Que es la fuerza, quisiéramos obtenerla en sus componentes, pues simplemente aplicamos de trigonometría, en donde sabemos que esta fuerza yo la puedo proyectar sobre el eje X, y entonces me va a dar la componente en Fx, ¿sí? Entonces, ¿cómo la obtengo? Pues como si sé el ángulo de proyección, que aquí le llaman teta, entre el eje X y la fuerza, la podría obtener como F por el coseno de teta,
¿sí? La componente en X. Y la componente en Y es la proyección de este vector F sobre el eje Y. Y entonces me daría la componente en el de F proyectada en Y. ¿Esa cómo la puedo obtener? Pues como F por el seno de teta, ¿sí? Entonces, de esa manera puedo obtener las componentes escalares de una fuerza, ¿sí? Que sabemos que la fuerza pues es vectorial, ¿sí? Ok. Si quisiera yo saber, por ejemplo, la de Z, pues ahí sí ya tendríamos que hacer otro tipo de álgebra para obtener lo que sería FZ. Aquí en 2 dimensiones, pues el ángulo uno depende del otro, ¿no? Entonces por eso es que lo puedo poner así, de esa manera simple. Ya después ya vamos a ver en 3 dimensiones y cómo se relacionan ahí los segmentos para las componentes en lo que sería Fx, Fy y Fz. Ok. Vamos a ver, por ejemplo, si tenemos esta fuerza, que eso ya lo hicimos en la primera clase, ¿no? Nada más que esta fuerza ahora está en el segundo cuadrante, ¿no? En donde, si aquí proyectamos, ¿sí? Esta fuerza sobre el eje, el eje X, nos daríamos cuenta que no está en X, sino en menos X, ¿sí? Y en Y sigue estando en Y. Entonces, lo voy a resolver aquí de manera rápida. A ponerlas así. Lo que interesa aquí es que a ustedes les quede claro, ¿no? Entonces, voy a poner mis ejes. Los ejes siempre los voy a estar manejando de negro. Porque es más fácil hacerlo grande que pequeño. Que me quede el eje bien. Está, ¿no? Ese sería mi eje. Voy a poner aquí X. Y vamos a poner al eje allí, que lo voy a poner aquí así. ¿Cómo vamos el tiempo? ¿Cómo se sienten? ¿Es algo que les esté costando trabajo o no tanto? Sí me interesa saber porque No igual le tanto. voy muy lento. O sea, dicen ustedes, no, pues eso ya está muy aburrido, ¿no? Vamos a ir un poco más rápido. Entonces, si yo tengo este vector y lo quiero proyectar, o quiero saber la componente en X, creo que es más fácil dibujarla, ¿sí? Lo que digo es que para proyectarla, pues ahí la tengo, ¿no? Y me doy cuenta que del cuadrante, este es el positivo, estaría en menos X, ¿cierto? Y si ahora quisiera yo saber en Y, entonces esta la proyecto hacia acá, y esta sería la proyección en Y. Entonces voy a poner aquí, este sería F, Y, y aquí estaría Fx. Lo bonito es que lo puedo poner en colores, ¿verdad? Okay. Yo aquí a las dos componentes, pues tengo el ángulo, ¿sí? Entonces lo único que tienen que hacer es relacionar su ángulo, su triángulo rectángulo que me queda aquí en ¿sí? Este que está acá, y ese va a poner de verde. Tengo que ponerlo así. Entonces ahí está el triángulo rectángulo, ¿cierto?
y tengo mi ángulo interno. Entonces, ¿cómo me quedaría en base a ese triángulo rectángulo? Pues obtener fx y f. ¿Cómo me quedaría fx ahora? A ver, ¿a quién? María Teresa Sánchez Sotelo. María Teresa está ahí. ¿No? ¿No está? No sé por qué lo puse el 13 de agosto, fue la vez pasada, ¿no? ¿No está María Teresa? Arriola Ortiz Miguel. Arriola está ahí. Dice Teresa que está teniendo problemas con el audio. Ok, bueno. ¿Y el otro quién me contestó? Adrián Lima. ¿Está? Sí, doctora, aquí estoy. Ok. ¿Cómo me quedaría entonces? F de X quedaría entonces 500 la fuerza, ¿no? ¿Verdad? O 800. Es de 800. Es 800 la fuerza, ¿verdad? Sí, es de 800. Entonces sería 800 newton por el coseno de 35. Pero sería negativo. Ok, perfecto, ¿no? Podría ponerse en negativo. Menos 800, porque está del lado izquierdo, ¿no? Newtons por el coseno de 35. Ok. Y eso es igual, ¿no? Bueno, pero ahora lo hice al revés, ¿sí? Entonces, ahí está. ¿Todos están de acuerdo o no? ¿O está mal su compañero? ¿Y eso cuánto me da entonces? Menos 655. Menos 655. Punto 32. Newtons, ¿verdad? Punto 30. Poner así, punto 3, ¿no? Son, siempre acuérdense de poner las unidades, ¿no? Está. ¿Y entonces cómo me quedaría en este caso FY? 800. Y proyecta en positivo, ¿no? Ajá. Serían 800, ¿ok? Positivo. Seno de 35. Por el seno. ¿Sí? ¿Y eso cuánto me da? 458.86. Perfecto. ¿Sí? Si me pueden ir diciendo sus nombres de los que me dieron los resultados. Ahí está. Vamos a ver si nos salió igual. ¿Quién me contestó? Ahí. Bueno, es Adrián. No sé quién es Miguel. Miguel Méndez. Miguel, por aquí está. Ok, Miguel. Va. Entonces, vamos a ver si nos dio igual. ¿Sí? Menos 6.55 y 4.59. ¿Sí? Está bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, nada más tengan cuidado porque como usamos el ángulo interno que es 35 y el vector está proyectado en menos x, hay que ponerle aquí el signo. Sí, el signo es muy importante. Entonces, nada más para que lo tomen. Obviamente, pues me da negativo, ¿sí? Mientras que la proyección sobre y está en el valor positivo, por lo tanto me debe dar positivo. Esa es la forma en cómo se pueden dar de manera rápida cuenta si hicieron bien o no hicieron bien su cálculo matemático, ¿no? Y bueno, ya nada más
para reportar, puesto que lo que queremos es saber cuáles serían las componentes, pues decimos que en este caso, sí, F, que es la fuerza, y ahorita la voy a poner en negrita, ¿sí? Es igual, ¿sí? ¿A quién? Menos 655.3 en I. Punto 3 en I, ajá. Y luego 400, más 458.86 en J. Ajá, muy bien. 0.86 en J. Y son, bueno, si no queremos escribir mucho, pues lo ponemos así. Esto. Entonces, estos valores van no en negrita, sino en clarito. Nada más para que. Ahí está. ¿Sí? Entonces, así es como tienen que reportar lo que sería el resumen. Ahí está. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra. ¿No? Ok, perfecto. Creo que vamos avanzando más o menos rápido, ¿no? A pesar de que no tengo pizarrón. Entonces, ahí está, ¿no? Esto es como lo pongo de manera vectorial, y estas serían las componentes, ¿sí? De la fuerza en términos escalares y así en términos vectoriales. Ok. Entonces, ahora sí vamos a ver lo del triángulo, creo todavía no. Déjeme ver, no, esta es la ley otra vez del seno, ¿sí? Ahora lo tenemos hacia abajo. En la primera, esta sería descomponer a la fuerza en sus componentes rectangulares, y aquí lo que nos están pidiendo es, sí, lo mismo, ¿no? Obtener las componentes rectangulares de esta fuerza, pero ahora está en este cuadrante, ¿sí? Y lo que nos dan ahora son distancias, ¿sí? Entonces, lo que dicen es, déjenme ver, en el ejercicio lo repasamos así. Esto ya no lo voy a resolver, a menos que tengan alguna duda, entonces me preguntan, ¿sí? Dice, un hombre jala una cuerda atada al edificio, que es ¿sí? Con una fuerza de 300 newtons, como se muestra en la figura. Lo que nos piden es cuáles son las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida en el punto A. Forma de cómo preguntan en el libro, les pueden no preguntar las componentes, ¿sí? Rectangulares, sino les pueden preguntar cuál es la fuerza horizontal y cuál es la fuerza vertical. Entonces lo que sabemos es que es la fuerza, entonces nosotros siempre podemos descomponer a esa fuerza en una componente horizontal, que sería esta, y en una componente vertical, que sería esta. Entonces lo único es que están utilizando diferente terminología, ¿sí? Diferentes términos, pues para preguntar lo mismo, ¿sí? No sé si eso se entienda. Entonces, ¿quién es la componente horizontal? Pues es esta y la vertical. Es decir, que debemos nosotros ahora de decir cuánto vale Fx y cuánto vale Fy, al final de cuentas, ¿sí? ¿Qué sabemos? Nada más sabemos la fuerza. ¿No sabemos el ángulo o sí? Creo que el ángulo tampoco lo sabemos, ¿sí? Pero sí nos dan en el ejercicio lo que son los segmentos, ¿sí? De la fuerza horizontal y de la fuerza vertical, ¿sí? De esta, más bien de la componente horizontal y de la componente vertical. Aquí vale 8 y aquí vale 6. Y no sé el ángulo, pero como tengo los lados, entonces utilizo vital. Y entonces lo que yo sé es que podría usar aquí ¿qué? Pues podría usar tangente, ¿no? Para saber el ángulo, ¿sí? O podría usar cosenos o podría usar senos, ¿sí? Como lo que quieran ustedes usar. Entonces, ¿cómo estableceríamos aquí cuánto vale, por ejemplo, Fx, que sería esta de acá, ¿sí?
pues sabemos cuánto vale esta, que son los 300 newtons, ¿no? Y decimos son 300 por el coseno, ¿sí? del ángulo alfa. ¿Sí? No sabemos cuánto vale alfa, ahorita lo vamos a determinar, ¿sí? Y la otra, aquí, esta proyección de esto sobre X, me queda en positivo en X, ¿cierto o no? Porque si este es mi punto de referencia, de aquí hacia acá es positivo y de aquí hacia acá es negativo. Siempre hay que ver el punto de referencia. Pero ahora, el Y, ¿sí? Y hacia arriba es positiva, hacia abajo es negativa. Me va a quedar negativa, entonces hay que tener cuidado. Entonces, si uso este ángulo, lo puedo poner como 300 por el coseno de alfa, pero en Y me va a quedar como menos 300, porque es hacia abajo, por el seno de alfa, ¿sí? Entonces, ¿cómo podría obtener alfa? ¿Quién me puede decir cómo podemos obtener alfa? ¿Podemos usar tangente o no? Si tengo aquí el lado, tengo los lados, ¿puedo usar tangente o no? Sí. ¿Cómo me quedaría? 6 entre 8. 6 entre 8, ¿no? Entonces, ¿cuánto me da alfa? Digo, aquí no lo convirtieron, ¿eh? Pero de ahí ya pueden saber rápidamente cuánto vale alfa, y si saben cuánto vale alfa, ya saben cuánto vale fx y fy. Sáquenlo, por favor, cuánto vale alfa, para ver si nos da lo que aquí es. 36.86. 36.86. Entonces, ahora hagan 300 por el coseno de 36.86. ¿Cuánto les da? $240.03. Ok, perfecto, que es lo que dice aquí, ¿no? Alrededor de 240 para fx en y. ¿Sí? Y les dije que ya no se va a resolver, nada más vamos a checar que nos da igual. Y entonces ahora hagan menos 300 por el seno de 36.86. ¿Cuánto les da? Dijo por el seno, ¿verdad? Sí, por el seno, porque es para fy. 179.95. Muy bien. Entonces da cercano a 180. ¿Sí? Entonces, de tal manera que estamos obteniendo el resultado del libra, ¿sí? Aproximadamente la fuerza está distribuida en una fuerza horizontal que es de 240 en la dirección Y, menos 180 en la dirección J. Entonces, la respuesta sería que la componente horizontal vale 240 newtons, y la componente vertical vale menos 180 newtons. Hay que llevarse el signo, ¿no? Porque estamos dando el valor escalar. No sé si quede aquí con esto, ¿hay alguna duda? Entonces, en términos de fuerzas, la tangente de θ es igual a Fy entre Fx, siempre, ¿no? Para que lo tengan ahí en sus notas. Y bueno, y siempre puedo comprobar si estoy bien, sacando otra vez la magnitud. Ahora hagan, por favor, ¿sí? Eleven al cuadrado 240 y le suman el cuadrado de 180 y le sacan la raíz y me dicen cuánto les da, por favor. 300. ¿300 cerrados? Sí. Se me hace raro porque nos habían dado en decimales, ¿no? Aquí. Digo, si usaron esto, pues sí les va a dar 300. Pero si usaron los valores que ustedes obtuvieron, da un valor aproximado, no da de 300 exactamente. Entonces, con eso ustedes corroboran
que efectivamente las componentes que están obteniendo corresponden a lo que ustedes están ahí informando. Si usamos lo que habíamos sacado, me da 299.994. O sea, casi los 300, ¿no? Pero sí, eso es porque usamos aquí los ángulos, ¿no? Entonces, por eso es que no nos da valores cerrados, ¿no? Bueno, no sé si aquí hay alguna duda de lo que llevamos hasta ahorita. No, Miss, ¿todo bien? No, maestra. Ok, bueno, entonces es que creo que aquí ya sigue en la suma. Entonces, ¿dónde se me quedó déjenme ver, el del triángulo? Creo que es hasta más adelante. Ahí es el... Pero entonces, para el triángulo de fuerzas, ya necesitamos varias. Ok, bueno, entonces, hasta aquí pues hemos revisado lo que son varios métodos, que es el de paralelogramo, el geométrico, y este último que está relacionado con trigonometría, ¿no? Y de todos modos, lo que hacemos es aquí, pues, ¿no? Por eso le llaman método de triángulo. Pero está el otro método que se le conoce, ahorita nada más se los voy a mencionar. Para eso pues tenemos que hacer varios ejercicios, que es el triángulo de fuerzas, ¿sí? Y ahí sí se establece que para el triángulo de fuerzas yo debo de representar a un triángulo, pero siempre debo de unir lo que son los vectores en lo que se conoce como cola-cabeza. Siempre debe estar cola-cabeza, 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 ¿sí? Porque si este sería el triángulo de fuerzas, que es diferente al método del triángulo. En el método del triángulo establecemos nada más un triángulo, ¿sí? Y ahí se calculan los ángulos internos y por lo tanto las fuerzas. Pero en el método del triángulo de fuerzas, ahí sí debo de tener mucho cuidado la dirección en la que pongo mis vectores, porque deben de cerrar el ciclo, ¿sí? Con esto cierran el ciclo. Entonces ahí nada más tengan cuidado. Cuando les pidan un método del triángulo o el triángulo de fuerzas, ¿sí? ¿A qué me refiero? Pues es que justamente cuando resolvimos el anterior, el del triángulo, en realidad no nos dimos o no pusimos mucho énfasis en que fuera con la cabeza. De hecho, aquí nos queda este y lo que hago es sumar, ¿sí? O sea, más sumo y me da esta resultante. Pero si se fijan, aquí no tengo cola cabeza, ¿sí? Porque entonces debería de ser al revés, ¿no? En lugar de estar apuntando hacia allá la flechita, debería apuntar hacia abajo. Entonces, nada más esa es la diferencia. Método del triángulo, pues nada más establezco un triángulo y calculo los ángulos internos y los vectores en términos de la ley del seno. Y en el otro, en el triángulo de fuerzas, sí debo de cerrar el ciclo. Ok, bueno. Entonces nada más vamos, porque todavía tenemos unos minutitos, pues para aprovechar el tiempo. Porque ahora lo que vamos a hacer, creo que tengo dos vectores, ¿sí? Puedo descomponer a un vector en sus dos componentes, o puedo sumar dos vectores y obtener la resultante. Eso es lo que vimos hasta ahorita, ¿sí? Pero puede darse el caso en que yo no tenga nada más dos vectores, sino que tenga muchos vectores y los quiero sumar, ¿sí? A eso se le conoce como la adición de fuerzas, ¿sí? Y las podemos sumar de acuerdo a sus componentes.
Nuevamente, todavía estamos en 2 dimensiones. Cuando tenemos 2 dimensiones no hay mucho problema. Entonces, debemos de aplicar todas las, el álgebra aplicada a vectores. Entonces sabemos que para sumar vectores no es una forma tan simple, ¿sí? Quiere decir que yo puedo sumar aquí P más S más Q y me va a dar una resultante, ¿sí? Sin embargo, para que yo los pueda sumar no puedo usar 20 más 15 más 30, si esos fueron los valores. Lo que tengo que hacer es descomponer a cada uno de esos vectores en sus componentes, ¿sí? Rectangulares, porque las suma se hace en términos de la dirección, o sea, yo puedo sumar todos los vectores que van en dirección Y, ¿sí? Pero no puedo sumar ahí con J, ¿sí? Eso no se puede, o ahí con K, sino debo de hacerlos en términos de las componentes que van en la misma dirección. Entonces, lo que se hace es descomponer al vector, ¿sí? A cada uno de estos vectores en sus componentes rectangulares. Y ya que las tengo, ahora sí las puedo sumar, ¿sí? Se oye complicado, de hecho, ahorita regreso a esto porque viéndolo así no, pues podría no ser significativo para ustedes, pero hacemos en un pequeño ejercicio, mucho más fácil, ¿no? Aquí nada más lo único que está diciendo es que, por ejemplo, si yo tengo el vector P lo debo de descomponer, si es bidimensional, en X y en Y, ¿sí? Entonces y así cada uno de los vectores. Para el vector S, pues tiene componente en X en Y y Q en X y en Y. Y entonces una vez que ya tengo todos, ahora sí las puedo asociar. Todas las que van en Y, que sería PX, QX y SX, que van en la dirección Y, ahora sí las puedo sumar, igual que las que van en J, ¿sí? Que es P, todos tienen componente en PY, QY y SY. De tal manera que pues la resultante me va a dar, voy a tener una resultante de la componente en X y una en Y, ¿sí? Y entonces esto así sí lo puedo sumar de manera directa, ¿sí? Y ya, de tal manera que yo puedo establecer que la resultante en X sería igual a sumatoria de todas las fuerzas en X y la resultante en Y sería igual a la sumatoria de todas las fuerzas en Y, ¿sí? Y entonces sí ya puedo regresar acá, en donde mi resultante, ¿sí? Ahora sí la puedo establecer como la sumatoria de fuerzas en X en Y más la sumatoria de fuerzas en Y en J, ¿sí? Y ya puedo obtener tanto el valor del vector resultante como la resultante en términos escalares. Si bien no sé si haya quedado claro, lo volvemos a retomar. Podemos hacer el ejercicio, este ejercicio, ¿sí? Para ver cómo es que cuando yo tengo un conjunto de fuerzas, ¿sí? Actuando, puedo saber si el sistema está en equilibrio o no y puedo determinar, ¿sí? Cuál es la resultante de todas estas fuerzas. Servir saber la resultante, pues a lo mejor puedo sustituir a todo esto por una sola fuerza, ¿sí? Y entonces esa fuerza va a ser la misma acción que si tuviera yo a estas 4 fuerzas. En ese sentido, si vamos a resolver este problemita, ¿no? Dice que 4 fuerzas actúan sobre la figura, ¿sí? Y aquí se determina la resultante de las fuerzas, pues sobre el P. Entonces, siempre que tengan estos chicos, les conviene hacer una que sea más fácil, la suma de las componentes y determinar la resultante. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, para la primera, ¿no? La fuerza 1 es 150 y tiene un ángulo de 30 sobre el eje X. ¿Cómo saco la componente en FX? Alguien que me diga.
Bueno, ahorita me dicen los nombres de todos los que participaron, ¿no? 150 coseno de 30. Sí, ok, 150, ok, muy bien. Entonces tendría yo como 150 por el coseno de 30, ¿sí? Y eso les debe de dar, háganlo por favor. 129.9. Que es lo que está acá, ¿no? Entonces, en la tablita vamos a hacer que, pues, las fuerzas, ¿sí? ¿Cuántas fuerzas tengo? Tengo 4 fuerzas. ¿Qué magnitud tienen? Pues una tiene 150, 80, 110 y 100, que son los que pusieron aquí, 50, 80, 110. Y después lo que dicen es, bueno, voy a determinar la componente en X. Entonces en X pues es 150 por el coseno de 30 y eso les da 129. Y aquí lo ponen, 129. Y el otro, por lo tanto, sería ahora para esta misma proyectada en Y, 150 por seno de 30. ¿Y cuánto les da? 75 cerrados. 75. Ahí está, ¿no? Entonces, este es en X y este es en Y. Ahora vamos con la de 80. ¿Sí? La de 80 nos dan este ángulo, chicos. Entonces, aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque no nos están dando el que estábamos viendo hace rato, sino el complemento. Entonces, tengo que verlo sobre este triángulo rectángulo. No sé si lo vean. ¿Hay alguien que le cueste ver esta parte de la relación entre ángulos y lo que son los segmentos? Creo que no. Vamos a ver. Porque entonces ahora Quedarían 80 coseno de 110, ¿no? ¿Para cuál? Para la 2, la de 80. Ajá. 90 más 20. Sí, puede ser. Y da menos 27.36. En X, ¿no? Ajá. Muy bien. Es que nada más quiero dibujar aquí el reto, ¿no? Que ahora el que tenemos, bueno, sería este, ¿no? Este es el triángulo. Entonces, una situación sería tomar el ángulo desde aquí hasta acá, que es los 110 que me están dando, ¿no? O la otra es usar este triángulo rectángulo que lo que me va a dar es, ahora en lugar de usar seno, de usar coseno, uso seno, ¿no? Y lo invierto nada más. Y le pongo ahí el signo, eso sí. Muy bien, entonces creo que lo tiene más o menos claro. Sería entonces 80, dicen, por el coseno de 110, ¿no? Sí, y da menos 27.36. Ok, perfecto. Menos 27.36. Vamos a ver si sí es cierto. ¿Y el otro? Por el seno 75.17. Ajá. 75.17. Que son los 75.2, lo están aproximando. Muy bien. Ok. Y la fuerza 3 está sobre el eje, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría ahí? Para la fuerza 3, pues no tiene componente en X, es 0. ¿Sí? ¿Perdón? Se anula, serían 110 coseno de 180 y 180, el coseno de 180 es 0, entonces da 0 en la componente, ¿no? Ajá, exacto. Ya me... Es que no sirve mi mouse. Ya no tengo mouse. Ok, exacto.
O bien el ángulo nos quedaría, si tomamos el ángulo, sería de 270, ¿sí? Sí. O sea que en el coseno 270 Y es cero. nos va a dar 0, ¿no? Entonces, hay muchas formas de verlo, ¿sí? La más simple es que esta fuerza pues nada más tiene proyección en Y, no hay en X, ¿sí? Por eso es 0. Y en el otro, pues es completa, la 110 negativa porque va hacia abajo, ¿cierto? Sí. Entonces, esto es importante. Y la última, que es F4, esa sí tiene ángulo de proyección, ¿sí? Entonces nos dan un ángulo de 15, ¿no? Positivo en Y, podríamos usar el coseno, ¿sí? Como 100 coseno de 15, y a ver, háganlo, ¿cuánto les da? 96.59. Ahí está, 96.59. Y si sacan el coseno, como es hacia abajo, la fuerza negativa en Y, sería, a ver, ¿cuánto les da? Menos 25.88. Perfecto. Entonces, les está dando ahí de manera correcta. De tal manera que yo tengo aquí, ahora sí, ya las componentes en X y las componentes en Y. Ahora sí las puedo sumar de manera vertical. 129 menos 27.4 más 96.6 me va a dar la sumatoria de las componentes en X, que sería 199, ¿sí? Y puedo sumar aquí todas las componentes en y me daría 14.3. Háganlo para uno, por favor. Entonces, Da ahora sí, como tengo ya 199.61. Ok, que casi es lo que nos están aquí reportando, ¿no? Entonces, así sí lo puedo hacer. Lo que no puedo hacer es sumar 150 más, o sea, más 110 más 100, ¿no? Hay que descomponerlos, y una vez que ya los tengo, ahora sí sumo todas las que van en X, en la dirección Y, todas las que van en Y, en la dirección J. Y la suma, ahora sí, entonces la resultante en términos vectoriales es igual a esta R, que es de 199 positivo, ¿sí? Y más 14.3, la sumatoria de todas las componentes en Y, dirección en J, ¿sí? Entonces ya tengo aquí a la suma de mis vectores en términos vectoriales. Si yo quisiera saber la magnitud de R, ¿qué haría? Porque aquí la tengo vector, pero quiero saber la magnitud de la resultante. Sumas los cuadrados de las fuerzas. Ok. Sumamos esto al cuadrado, ¿sí? Y sacamos raíz, que es lo de Pitágoras, justamente, ¿no? Lo pueden hacer. Da 199.61. 199.61 newtons. Esa sería la resultante en términos vectoriales. No sé si aquí la ponen. Sí, ahí está, ¿no? 199.6, ¿sí? Ajá. Y entonces siempre que damos la resultante, chicos, hay que dar el ángulo de proyección. Entonces, el ángulo, como lo que estoy aquí ya, es la resultante, y me dio, bueno, aquí lo que tengo que ver es, en términos de componentes, esta es positiva, quiere decir que esta resultante va a estar en el primer cuadrante, ¿sí? Y por lo tanto, como está en el primer cuadrante, debo de dar el ángulo de proyección, y simplemente pues lo saco con la tangente, ¿sí? Es la sumatoria de fuerzas en Y entre la de X, tangente a la menos 1, y me da el ángulo de 4.1 grados, o sea, muy, muy pequeño, ¿no? Entonces,
la respuesta final sería esta que está en azul y esta otra que está en azul. Esas son las dos respuestas. Ya nada más para terminar, si hacemos el análisis aquí rápido, vamos a ver que, por ejemplo, 150 más 80, ¿cuánto me da? Así en términos rápidos, ¿no? 230. Serían 230. Y aquí 100 más 110, 210, ¿no? Entonces, como que estas van a jalar más, ¿no? Estas dos van a jalar más que estas dos que están hacia abajo. Por eso es que, y no es tan grande la diferencia, por eso es que nuestro vector resultante dio en el primer cuadrante, ¿sí? Obviamente esto es un análisis así rápido, ¿no? Ahora, si quiero saber cuánto, si tengo fuerzas que hacer esto para determinar cuánto es esa resultante, que si lo hacemos así rápido, ¿cuánto nos daría, chicos? 150 más 80, le habíamos dicho 230, y aquí 210 serían como de 20, ¿no? 20 newtons según nosotros, así, ¿no? Pero como eso no se debe de hacer, porque es algo que no está correcto, fíjense cuánto da, 199.6 es la fuerza que yo debo de aplicar con un ángulo de 41.1 si quiero reemplazar a todas estas cuatro fuerzas por una sola fuerza, ¿sí? Y la tendría que poner en esa dirección con este ángulo de inclinación que aparece aquí, que es de 4.1 grados. No sé si haya quedado claro. Digamos que el análisis es nada más para ver hacia dónde va a jalar, pero no sé cuánto de fuerza debo de aplicar. Sí, y la fuerza es de 199.6, casi 200 newtons, para poder reemplazar a esas cuatro fuerzas por una sola fuerza. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿O no? ¿O más o menos? Sí, maestra, sí queda claro. Ok. Bueno, en este caso, yo dejaría ahí la clase ya nada más para terminar y cerrar con esta sesión, ¿sí? Porque tengo una reunión. Yo creo que hacia la siguiente ya nos quedamos las 3 horas para reponer la hora que les debo de lunes, ¿no? Entonces, terminaríamos cerrando esta sesión en el sentido de que cuando nosotros estamos sumando vectores, lo que debemos de hacer es descomponer a cada uno de nuestros vectores en sus componentes y después asociar, ¿sí?, en cada dirección, ¿sí?, las componentes para poder sumarlas de manera ahora sí directa, ¿sí? Y en realidad esto yo lo puedo reemplazar por, podría decir que es esta R es igual a ¿quién? Pues a Rx en Y, en la dirección Y, más Rx en J, más bueno, en ese caso nada más tengo dos dimensiones, como son en Rs, ¿sí?, sería Rx en Y, Rx en J, pero Rx en Y tiene la sumatoria de las componentes de las tres fuerzas involucradas, que sería Px, Qx y Sx, mientras que Ry tiene las componentes en Y de Py, Qy y Sy, de tal manera que ahora sí puedo generalizar a esto como que Rx es igual a la historia de toda la X, ¿sí?, y Ry es la sumatoria de todas las fuerzas en Fy. Si nuestro sistema está en equilibrio, quiere decir que la sumatoria de todas las fuerzas debe de ser cero. Si está en equilibrio, aquí no nos dijeron, de hecho, el sistema que resolvimos está fuera del equilibrio por una resultante. Si está en equilibrio, esta sumatoria de fuerzas es igual a cero y esta también es igual a cero, ¿sí? Pero en este caso está fuera del equilibrio porque no nos da la sumatoria de fuerzas igual a cero, ¿no?, sino nos da una resultante
que está en la dirección, en el plano XY, ¿sí? Y con una proyección de 4.1, ¿sí? Y una magnitud de 199.6. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta acá. Simplemente es descomponer a las fuerzas y después sumarlas. Ok, les voy a dejar una tareita para que, no mucha, para que lo puedan ustedes hacer. Vamos a ver, esta de aquí, el 2.23, ¿sí? Lo hacen de tarea. Y sigan el mismo método que usamos en el ejercicio. ¿Sí? Sí, maestra. O sea, ¿utilizamos el método trigonométrico o cuál? No. Aquí ya es la sumatoria de fuerzas. Este de aquí. Que tienen que descomponer a su fuerza y luego sumarlas. ¿Sí? Ah, ok, gracias. ¿Sí? Este sería para el jueves, no, para el lunes, ¿no? El lunes sí nos vemos. Y bueno, y ahorita que me acuerdo, pues sí creo que les tengo que dejar de los otros métodos. Sus compañeros, ¿saben por qué dijiste? Miren, resuelvan por favor el 2.5, ¿sí? Y resuelvan, creo que ese no lo habíamos hecho. Déjame ver 2.9, ¿cuál es la magnitud? Se sabe que es por trigonometría, ¿no? Ok, el 2.9 también. ¿Sí? Se quedan 3, creo que no son muchos, ¿no? 3 ejercicios.